Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando en el campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a quedarnos con el mandato que Jesús da a sus apóstoles. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Marcos 16:15. Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles y les da un mandato, una orden. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es una orden que tenemos que cumplir. Y para cumplir esa orden de Jesús resucitado, convendría recordar los títulos que tiene todo bautizado. Porque todo bautizado tiene que evangelizar. Todo bautizado tiene 5 títulos. ¿Cuántos títulos tiene todo bautizado? 5. Es apóstol, discípulo, mártir, buen samaritano y siervo inútil. ¿Cuál es el primer título? Apóstol. ¿Y qué significa apóstol? Viene del griego apóstolos, que significa enviado. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Tú has sido enviado por Jesús para anunciar el Evangelio. Todo bautizado es un apóstol, es un enviado. Jesús, el día de nuestro bautismo, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha enviado para comunicar la buena noticia. Hermanos, somos apóstoles. Estamos enviados por Jesús para anunciar la palabra de Dios. Y si nosotros no anunciamos la palabra de Dios, otros anuncian las palabras del diablo. Somos apóstoles, enviados por Jesús para transformar el mundo desde Cristo. ¿Cuál es el segundo título? Discípulo. La palabra discípulo viene de un verbo que está en latín, dicere, que significa aprender. ¿Qué significa dicere? Aprender. Somos discípulos de un maestro con mayúsculas. ¿Quién es el maestro con mayúsculas? Jesús. Hermanos, tenemos que tratar al maestro para evangelizar. Cuidemos la oración diaria. Cuidemos la misa dominical, mínimo.
Cuidemos la escucha a la palabra de Dios. El discípulo trata al maestro y el maestro es Jesús. No vamos a evangelizar si no tratamos al maestro. Cuidemos nuestra vida interior. El discípulo forja una sólida amistad con el maestro, Jesucristo. Tercer título, ¿cuál es? Mártir. Mártir viene del griego martiría, que significa testimonio. ¿Qué significa martiría? Testimonio. Hermanos, ¿hay que dar buen ejemplo o mal ejemplo? Buen ejemplo. Anunciamos el Evangelio hablando, pero también con nuestra propia vida. Tenemos que ser mártires. Y eso me conecta con la primera lectura de hoy. Fíjense cómo los apóstoles sufren persecuciones, son perseguidos. Las autoridades judías quieren impedirles que ellos prediquen. ¿Y qué es lo que Pedro les dice con valentía? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hermanos, somos mártires, tenemos que ser mártires. Hay que ser valientes en anunciar la palabra de Dios. No tengas miedo de defender la vida humana en todas sus etapas. No tengas miedo de decir que el matrimonio es entre varón y mujer. No tengas miedo de enfrentarte a las ideologías. Si estás con Jesús, si estás con el Maestro. Hermanos, la vida cristiana es martirial. Y si te matan, bendito sea Dios. Porque estás muriendo por Cristo. Te irás al cielo. ¿Cuál es el cuarto título que les he dicho? Ya se olvidaron. Muchos títulos para aprender. No me floreen. El buen samaritano. Queridos hermanos, lo que transforma el mundo es el amor. El verdadero amor, el que brota del corazón de Jesús. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Qué hizo el buen samaritano? ¿Pasó indiferente ante ese judío que estaba en el suelo golpeado, herido? Tenemos que ser buenos samaritanos. Y ahí donde estamos, hacer el mayor bien posible. La mejor prédica que podemos hacer es la prédica de la caridad. Fijémonos en los santos. ¿Cuántas personas se acercaron a la iglesia por el buen ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta? Esa mujer nunca pasó indiferente ante el pobre, ante el menesteroso, ante el necesitado, porque ella reflejó a Jesús. Hermanos, que no se nos olvide ese título. Tenemos que ser el buen samaritano y así vamos evangelizando, derramando misericordia ahí donde estamos. Y el mayor acto de misericordia es llevar a la gente a Jesús. Y eso que nunca se nos olvide. No solamente se practica la misericordia dando de comer al hambriento, que hay que hacerlo, sino también preocupándonos de las almas de los demás, porque muchas almas se pierden ya que nosotros no estamos evangelizando. Y termino con el último título. ¿Cuál es? ¿Quién es el Padre Carlos? Un siervo inútil, gracias. Somos siervos inútiles, todos. ¿Quién es el único que tiene que lucirse en la iglesia? Jesús, punto. ¿Quién es el único insustituible? Jesús. Nosotros somos siervos inútiles, los goles los hace el Señor. Por lo tanto, que nadie se crea lo máximo en la iglesia. Jesús es lo máximo, y luego de Jesús la Virgen María. Hermanos, Jesucristo no pasa, tú y yo pasamos. Tú y yo somos siervos inútiles, por eso qué importante es la humildad. Hay que evangelizar con humildad. Quien tiene que lucirse es Jesucristo. Nosotros estamos de paso. Y lo propio de un cristiano es hacer
que se luzca solo Cristo. Tú y yo somos siervos inútiles y lo que tenemos que hacer lo hemos hecho para la gloria de Dios, no para que nos aplaudan, no para que nos echen incienso. El único que tiene que lucirse en la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Vamos a pedirle a la Virgen nuestra Madre hoy que nos ayude a cumplir el mandato misionero. Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Que la Virgen nos ayude a ser buenos apóstoles, buenos discípulos, mártires, buenos samaritanos, y que nunca perdamos de vista que somos siervos inútiles. Que así sea.